Buenas noches con todos. El tema a tratar es características generales de los minerales comunes que forman las rocas. Los minerales son los componentes fundamentales de la corteza terrestre y contribuyen las unidades básicas de las rocas que forman el relieve de la dinámica geológica. Los procesos de formación de la tierra, así como el origen de los recursos naturales que utilizamos en nuestra vida cotidiana, por parte de los minerales comunes que forman las rocas, son aquellos que aparecen con mayor frecuencia en la naturaleza y que al asociarse entre sí originan las distintas litologías presentes en la corteza. Como por ejemplo, tenemos características generales de los minerales. Un mineral se define como un sólido natural de origen inorgánico, con una composición química definida, aunque en algunos casos puede presentarse ligeras variaciones, ¿no? Una estructura interna ordenada, es decir, sus átomos se disponen de manera regular formando una red cristalina. Esta definición lo diferencia de otras sustancias naturales como los vidrios volcánicos, que no tienen un ordenamiento interno, o de las rocas que están compuestas por uno o varios minerales, ¿no? Tenemos origen natural, que son creados artificialmente, aunque existen imitaciones sintéticas en laboratorio. Tenemos estado sólido, que estos minerales son sólidos bajo condiciones normales de presión y temperatura en la superficie terrestre. Tenemos composición química definida, que cada mineral tiene una fórmula química característica. Por ejemplo, el cuarzo se compone de dióxido de silicio. La calcita está formada por carbono de calcio. La magnetita corresponde a un óxido de hierro. No obstante, algunos minerales presentan sustituciones isomórficas, es decir, que ciertos elementos pueden reemplazarse a otros sin alterar la estructura del mineral. Tenemos estructura cristalina, que los átomos en los minerales se ordenan en red tridimensionales repetidas, lo que da lugar a la formación de cristales con formas geométricas regulares. Tenemos las propiedades físicas y químicas. Las propiedades de los minerales son fundamentales para su identificación y clasificación. Estas características se dividen en físicas, que pueden observarse o medirse directamente, y químicas relacionadas con la composición y el comportamiento frente a reacciones químicas. Como por ejemplo tenemos el calor, que es una de las propiedades más vistas, por a menudo poco confiable porque muchos minerales presentan impurezas que alteran su color, ¿no? Tenemos la raya, que es el color del mineral en polvo, obtenido al frotarlo sobre una placa de porcelana sin esmaltar. Tenemos el brillo, que describe cómo refleja la luz superficie del mineral. Puede clasificarse en metálico, vítreo, naracado, adamantino, mate o terroso. Tenemos la dureza, que es la resistencia de un mineral al ser rayado. Se mide con la escala de Mohs, que se va de 1, que es el talco, a 10 de diamante. Ejemplo, el yeso tiene una dureza de 2, mientras que el cuarzo alcanza a lo que es el 7, ¿no? Tenemos lo que es la exfoliación, es la tendencia de un mineral a romperse siguiendo planos de debilidad de su estructura cristalina. Como por ejemplo tenemos lo que es la mica, se exfolia en láminas muy delgadas, ¿no? Otro tenemos lo que es la fractura, cuando el mineral no se rompe en planos definidos, presenta fracturas irregulares, ¿no? Como por ejemplo tenemos similar lo que es al vidrio típico o del cuarzo, o también tenemos presentar en minerales metálicos, ¿no?
Tenemos propiedades químicas. Las propiedades químicas reflejan la composición del mineral y su comportamiento ante agentes externos. Son muy importantes para identificar minerales en laboratorio de geología y mineralogía. La composición química definida. Cada mineral tiene una fórmula característica, como la halita, la calcita y el cuarzo. Reacciones con ácidos. Algunos minerales reaccionan con ácido liberando gas, como por ejemplo la calcita reacciona con ácido clorhídrico, liberando dióxido de carbono, ¿no? Tenemos la solubilidad, que son minerales como la halita, que es sal, y el yeso, que se disuelven fácilmente en agua. Esto explica la formación de depósitos evaporíticos, ¿no? Tenemos otro, lo que es la estabilidad química, ¿no? Idéntica a la resistencia del mineral o frente a procesos de meteorización o oxidación. Tenemos como por ejemplo el cuarzo, que es muy estable, mientras que la pirita se oxida fácilmente generando ácido sulfúrico, ¿no? Tenemos la isoformismo y polimorfismo. Cuando dos minerales distintos presentan estructuras similares o diferentes composiciones químicas, estamos hablando del isomorfismo, ¿no? O el polimorfismo, cuando un mismo compuesto químico tiene diferentes estructuras cristalinas, como por ejemplo el carbono puede ser diamante, estructura cúbica, o grafito, estructura hexagonal, ¿no? La importancia de estas propiedades permite identificar y clasificar minerales en campo y laboratorio. Explica el comportamiento de los minerales en la formación de rocas. Tiene explicaciones prácticas como dureza, densidad y conductividad, ¿no? Tenemos la estabilidad y durabilidad de los minerales. Los minerales no permanecen integrables de manera definida. Su estabilidad y durabilidad dependen de su composición química, de su estructura cristalina y las condiciones ambientales a las que están expuestas, como temperatura, agua, oxígeno, dióxido de carbono y agentes biológicos, ¿no? En geología se entiende por estabilidad y durabilidad. La estabilidad es la capacidad de un mineral para mantener su estructura, y la durabilidad es el grado de resistencia a procesos destructivos. Tenemos los factores que determinan la estabilidad de parte de la composición química, que son minerales simples y con enlaces fuertes, como el cuarzo, con enlaces de SiO, que son muy estables, ¿no? Tenemos estructura cristalina, que son redes compactas y regulares a mayor resistencia. Redes abiertas o láminas, mayor facilidad de meteorización. Como por ejemplo, ya anteriormente lo dije, que son las micas y la arcilla, ¿no? Tenemos la condición de formación, que son minerales formados a alta temperatura y presión, como el alivino o el piroxena, que suelen ser inestables en superficie, donde hay bajas temperaturas y se presencia de agua y oxígeno. Tenemos minerales formados en condiciones superficiales, como la calcita, cuarzo, que son más estables en ambientes terrestres. Doy pase a mi siguiente compañero. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es James Yuliño Rojas Calderón. Soy el siguiente a exponer sobre características generales de los minerales comunes que forman las rocas. Tenemos procesos que afectan la durabilidad. Tenemos meteorización física, meteorización química, oxidación y disolución. Hablemos sobre meteorización física. Es una fragmentación mecánica que rompe los minerales sin alterar su composición. Podemos tener un ejemplo, es el cuarzo en la arena. Hablemos también sobre meteorización química. Es la disolución, oxidación, hidrólisis. Tenemos un ejemplo,
que sería el feldespato, que se transforma en una arcilla. Ahora vamos a hablar sobre oxidación. Son minerales de hierro como la pirita o la magnetita. Se transforma en óxidos o hidróxidos. Ponemos un ejemplo como la hematita o la limotita. Hablemos sobre disolución. Son minerales solubles como la halita, desaparecen rápidamente en ambientes húmedos. Ahora hablemos sobre los ejemplos de estabilidad relativa de los minerales. Tenemos muy estables, estabilidad intermedia, poco estables y muy poco estables. Hablaremos sobre muy estables. Tenemos un ejemplo, es el cuarzo. Resiste millones de años en sedimentos. O el zircón, usado para detonaciones geocronológicas. Hablemos sobre estabilidad intermedia. Tenemos un ejemplo del feldespato, que son alterados o arcillas. También micas son resistentes a exofiliables. Hablemos sobre poco estables. Tenemos a olivino, el piroxeno, el anfibolo, que se alteran con rapidez a minerales de arcilla y óxidos de hierro. Vamos a hablar sobre muy poco estables. Tenemos, por ejemplo, la halita, el yeso, que se disuelven fácilmente en agua. Ahora hablaremos sobre la clasificación de los minerales. Muy bien sabemos que existen 5.000 minerales conocidos, pero solo unos pocos son abundantes y forman la mayoría parte de la corteza terrestre. Su importancia constituye aproximadamente un 90% de la corteza terrestre. También son rocas más abundantes, ígneas, sedimentarias y metamórficas. También tiene aplicaciones en construcción, como por ejemplo la cerámica, el vidrio tecnológico y joyerías. Ahora tocaremos el punto sobre subgrupos principales de los silicatos. Tenemos nososilicatos. Tenemos un ejemplo, es una estructura tetraedra aislados. Un ejemplo podría ser albinos o granetes. También podremos hablar sobre los inosilicatos. Su estructura es una cadena de tetraedros. Un ejemplo podría ser el piroxeno. Es una cadena simple o anfiboles, cadena de doble. Es una cadena doble, muy superficial, ¿verdad? También hablaremos sobre los sorolicatos. Su estructura, pares de tetraedros por oxígeno. Podremos tener un ejemplo que puede ser la epidota. También podríamos hablar sobre los ciclosilicatos. Su estructura es anillos cerrados de tetraedros. Un ejemplo podría ser una esmeralda aguamarina o una turmalina. También hablamos sobre los filosilicatos. Es una estructura con unas láminas de tetraedros. Podremos tener un ejemplo, las micas, o también dicho, biotitas o mascovitas. También puede ser otro ejemplo, talco o la clorita. También vamos a hablar sobre los teclosilicatos. Su estructura son redes tridimensionales. Tenemos un ejemplo sobre el cuarzo, el feldespato o feldespastoidol. También podemos unos ejemplos comunes de los silicatos. Es el cuarzo. El cuarzo está más usado en vidrios ópticos y tecnología. También podremos hablar sobre el feldespato o también dicho ortosa plagiclasas, abundantes en granitos y
basaltos. También hablemos sobre las micas o mejor dicho biotitas mascovitas. Son láminas brillantes usadas en aislantes eléctricos. También hablemos sobre los olovinos. Son comúnmente en rocas ígneas ultramáficas. Ahora hablaremos sobre los minerales no silicatos. Son aquellos minerales que no contienen sílices como componente fundamental, aunque son menos abundantes, es aproximadamente 10% de la corteza terrestre. Son muy importantes desde el punto de vista económico e industrial, pues incluyen los minerales principales metálicos. Tenemos un ejemplo sobre los grupos de minerales no silicatos. Tenemos un ejemplo del carbonatos. Podría ser un ejemplo la calcita o la dolomita. Mayormente se usa en construcción, en cemento o en mármol. O también podemos hablar sobre óxidos. Un ejemplo sería la hematita o la magnetita o el corindón. Principalmente se usan sobre menas metálicas como sería un hierro, un aluminio o también en abrasivas. También vamos a hablar sobre sulfuros. Tenemos un ejemplo que sería la galena, la esferita, la pirita. Su principal uso son minerales de plomo, hierro, zinc o cobre. Vamos a hablar también sobre los sulfatos. Tenemos un ejemplo de sulfato, que sería el más conocido, que sería el yeso. También la baritina. Sus usos principales son mayormente en construcción y yeso industrial. También podremos hablar sobre los aluros. Un ejemplo podría ser las salitas o la fluorita. Su uso principal son en alimentación, por ejemplo, una sal común o industria química. También hablaremos sobre los fosfatos. Un ejemplo sería la apatito. Su uso principal, mayormente sabemos que lo utilizamos como un fertilizante o fósforo para la agricultura, mayormente, ¿verdad? También tendremos ejemplos nativos, que sería el oro, la plata, el cobre o mayormente el diamante. Su principal uso sería en las joyerías, en la joyería, en la electrónica y en la industria. También tenemos las conclusiones, como sería los minerales no solo constituyen la base de la corteza terrestre, sino que también son esenciales para comprender los procesos geológicos y reconstruir la historia de la Tierra. Sabemos que tienen propiedades físicas o químicas que permiten una clasificación ordenada, que facilita la identificación en campos, en laboratorio, lo que resulta clave para la geología aplicativa. Sabemos también que los minerales comunes que forman las rocas condicionan la estabilidad, la durabilidad y la naturaleza de los materiales que integran el relieve terrestre. Su importancia económica puede, puede ser la económica industrial o también una incuestionable, pues te interviene en sectores comunes como sería la construcción, la tecnología, la energía y mayormente en la medicina. El aprovechamiento de los minerales debe basarse bajo criterio de estabilidad y considerando la conservación del medio ambiente y del uso racional de los recursos naturales. Y también sabemos que los minerales son, son la base de la vida moderna.
y del estudio de la Tierra. No solo explican la historia geológica, sino que son esenciales en la economía, la tecnología, la cultura y el futuro sostenible de la humanidad. Eso sería todo de mi parte y muchas gracias.